Buenas tardes, Dios le bendiga. Le saluda el pastor Carmelo desde España, de la Iglesia Intercesores, en este culto de hoy, dándole gracias al Señor por su presencia y para compartir la palabra que el Señor me ha dado hoy para con su iglesia. La palabra de hoy que le vamos a presentar al Señor, que le vamos a pedir al Señor que nos guíe, nos dirija, en el nombre de Jesús. Está en Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 14. Y el tema de la palabra de hoy, el Señor puso en mi mente, en mi corazón, en mi cabeza, en mi mente, dolores de parto. Dolores de parto. Mateo 24, está en la página de nuestra Biblia 883, 883. Mateo capítulo 24, amén. Digan amén cuando estén por ahí. Amén. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 14, que dice así. Vamos a leer desde el versículo 3 anterior, que dice: y sentándose él, el Señor, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús, nuestro Señor, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Sus discípulos, el Señor nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 3, y sentándose él, el Señor, en el monte de los olivos. Nuestro Señor en el monte de los olivos se sentó. Y los discípulos vinieron, que estaban con él, fueron aparte y se sentaron con él, se pusieron con él. Y le hicieron esa pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal y qué señal habrá de tu venida? Pero si estaba allí, ¿a qué venida se refiere? A que tenía que venir otra vez, porque ya lo había enseñado a ellos, que iba a volver. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo se le va a preguntar a alguien que está ahí presente: oye, ¿cuándo vas a venir? Sí, está ahí. Entonces se entiende, obviamente, que es la segunda venida en el contexto bíblico. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fin del mundo. El fin del mundo que ellos conocían, en el contexto que ellos asimilaban, era el fin del mundo que conocemos, esto. Nosotros no vivimos en otra constelación, no vivimos en el planeta Marte, no hablamos del mundo, el universo, hablamos del mundo en ese tiempo especialmente, el mundo era el mundo conocido. El mundo conocido. Señales de tu venida y del fin del mundo. Ya aquí el Señor lo está diciendo. El tema, la palabra que me dio el Señor son dolores de parto. Los tiempos que vivimos. Aquí nos explica la palabra de Dios, nuestro Señor, en su palabra,
claramente las señales que van a suceder, que de hecho están sucediendo, que preceden a su segunda venida. De hecho, este capítulo 24 de Mateo hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y hace referencia clara a las señales que van a suceder antes. Entonces, hoy lo que puso en mi mente y mi corazón nuestro Señor para dar a la iglesia la palabra es que estamos en los tiempos bíblicos de dolores de parto y que son los tiempos que vivimos, porque nuestro Señor viene, pero está sucediendo esto. ¿Cómo es un dolor de parto? Hay que preguntarle a una mujer que haya traído hijos al mundo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. A ver, nadie va a... Oye, ¿cómo se hace una ventana? Hay que preguntarle al carpintero. Alguien que sepa trabajar la madera, que lo haya hecho una ventana. Los dolores de parto son dolores de parto, son dolores que cuando empiezan, hasta que no terminan, no terminan. ¿Las mujeres de aquí dicen amén? Amén. Bueno, ella que aparece. Ella. Amén. A la gloria de nuestro Señor. Los dolores de parto empiezan poquito a poco, ¿no? Corrígeme si me equivoco, porque Sí, sí. empiezan poquito a poco y luego ya, hasta que no viene el niño o la niña, ya no para. Sí. Sin embargo, es algo natural. Es algo que tiene que suceder para que nazca el bebé. Porque si no sucede, no nace. Entonces estas señales, si no, se tienen que cumplir para que venga nuestro Señor, porque está escrito en su palabra, y nuestro Señor es fiel a su palabra. Lo que dice, lo cumple. Su palabra no vuelve a él vacía. Entonces el Señor da estos avisos, que estas señales, cuando veamos estas señales, sepamos que preceden a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, estamos en los tiempos de dolores de parto. Tenemos que saber los tiempos que vivimos. Se lo dijo, nuestro Señor se lo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos. Sus apóstoles se lo dijo. Y le dijo lo que acabamos de leer. Lo primero que le dijo, mirad que nadie os engañe. Cuidado que nadie les engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. No dice 2 o 3, dice muchos, que se harán pasar por Cristo nuestro Señor. Pero dice que engañarán a muchos. Y a muchos se engañarán, versículo 5. Tan sutil va a ser el engaño, que van a engañar a muchos, o va a ser tanta la ignorancia de palabra de Dios, que van a engañar a muchos. Versículo 6. Primero, falsos cristos. Segundo, versículo 6. Guerras y rumores de guerras. Eso lo tenemos en la orden del día. Lo tenemos en la orden del día. Siempre hay guerras y rumores de guerras, prácticamente. Mirad que no os turbéis, es decir, no nos preocupemos demasiado por eso, no nos turbemos por eso, porque es así, porque va a suceder así. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todas las cosas estas acontezcan, todas estas señales. Pero que no es el fin. Falsos cristos, guerra y rumor de guerras. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres. La tercera cosa, hambres. Falsos cristos, guerra y rumores de guerra. Hambres en plural, hambres, varias hambres, hambrunas. Y pestilencias, 4. Pestilencias, ¿qué es una pestilencia? La peste. La peste negra, un ejemplo, la peste negra en Europa, la que sucedió. Y terremotos en muchos lugares, 5. Tenemos terremotos. La actividad sísmica del globo terráqueo ha aumentado unos elevadísimos porcentajes. Tenemos el Etna en Italia, tenemos en Indonesia, tenemos hasta en Latinoamérica tenemos volcanes, pero es que la actividad sísmica
ha aumentado drásticamente en estos últimos años. Y todo esto será principio de dolores. Principios de dolores. Si estos son los principios de dolores, ¿qué quiere decir? Que esas cosas van a ir en aumento. La guerra, los rumores de guerra, las hambrunas, las pestilencias, los terremotos. Van a ir, y claro, y el aumento de los falsos cristos. Los falsos cristos va a ir en aumento. Porque como los dolores de parto van aumentando, van a ir aumentando las pestilencias, los terremotos. Y terremotos en muchos lugares, versículo 7, en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores, versículo 8, versículo 9. Entonces os entregarán para ser atribulados. Viene la persecución. Otra señal, viene persecución. Se está cumpliendo todo lo que las señales que acabamos de leer, de escuchar. Y, versículo 9, entonces os entregarán para ser atribulados. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Los evangélicos, los cristianos verdaderos, vamos a ser aborrecidos por todas las naciones. Está sucediendo, está sucediendo. Hay sectores sociales muy radicales para sus intereses que se están levantando contra el mundo evangélico, contra el pueblo de Dios, contra los cristianos de sana doctrina, contra los que predican la sana doctrina. No contra los que predican un evangelio que es diferente, ni light, no, sino contra los que predican, que dicen el pecado es pecado y la santidad es santidad, el cielo es cielo y el infierno es infierno. Contra esas personas, es contra esa iglesia, es contra quienes se levantan esos sectores radicales de la sociedad. Está pasando, está sucediendo, tristemente. Está sucediendo. Principios de dolores. Esos son principios de dolores. Principios de dolores. Va a ir en aumento. Dice que os matarán, o sea, seréis aborrecidos de todas las naciones. Versículo 10. Y entonces, pero dice el Señor en versículo 9, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Los que predican a Cristo nuestro Señor. Por causa del nombre de Jesús, seremos aborrecidos. No seremos aborrecidos por otra cosa. Porque hay mucha gente con una Biblia en la mano que está predicando, pero es predica un evangelio que no es el verdadero. Porque pues los hay muchos que dicen dos verdades y una mentira. Dos verdades y una mentira. Esa mentira es, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Ahí lo tenemos. Versículo 10. Y entonces, en esa persecución del versículo 9, y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Claro, el padre entrega al hijo porque el padre no es cristiano, no tiene a Cristo, y entrega al hijo porque dice, mira, me está volviendo loco la cabeza, aquí está el cristiano. Pero el hijo entregará al padre, y la madre al hijo, la hija, y la hija a la madre, y todas las familias separadas, porque es la familia lo que le interesa destruir al maligno. Y muchos falsos profetas, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Profetas, los que dicen, Dios dijo. Muchos, quiero decir, de los que dijeron, Dios dijo. Porque hay cristianos y cristianas que tienen don de profecía, el que habla Corintios. El que habla 1 Corintios 12. Don de profecía. Entonces, sí, dice, Dios dice esto. Y ya hay profecía en lenguas con interpretación de lenguas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán. No va a pasar nada. Va a venir un tiempo de prosperidad, va a venir esto, va a venir todo online, todo. Si está escrito, va a venir lo que está escrito, ni más ni menos, va a venir eso.
Y está viniendo. Dolores de parto, iglesia. Prepárate. Prepárate, iglesia. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque la gente cuando empieza a llevarse palos, mucha gente, muchas personas, se empieza a llevar palos, dice, me cansé de llevarme palos de la gente, estoy cansado. Entonces se hace una coraza. Se hace una coraza emocional, se hace una coraza, se cierra y dice, de aquí no me pasa nadie más, a mí no me da nadie más un palo. Ahora voy a dar yo los palos. Pero eso no tenemos que hacerlo los cristianos. Porque eso no fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros no podemos hacer las cosas como así esforzadamente. Porque hay cristianos que reaccionamos así. Y necesitamos pedir al Señor, Señor, ayúdame a soportar eso, ayúdame a sobrellevar eso, dame sabiduría para yo saber en tu palabra cómo tengo que enfrentar eso. El Señor dice, amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os hacen daño. Para eso necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos de carne y hueso. Aunque nuestro Dios sufrió en carne, lo que no sufrió ni sufrirá nadie. Pero nosotros dependemos de nuestro Dios para vivir, para soportar a nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestra hermana, para soportar la situación, para este desierto que estamos atravesando. Necesitamos de nuestro Dios. Solos no podemos. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Solos no podemos. Nuestro Dios dice, versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverare en qué? En tener esto, en tenerlo. No, el que perseverare en la fe, el que siga guardando la fe. Como dice en Apocalipsis, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Retén la fe que tienes para que nadie te quite la salvación. Cuando un cristiano o una cristiana pierde la fe, pierde la salvación. Pierde la salvación. Porque hay que creer en Cristo. Porque la fe sin obras está muerta. Como dice Santiago. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Versículo 13. Y será predicado. Versículo 14. Para ir terminando. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo, hasta allá donde están plantaciones asiáticas de té, que hay gente allá que no se sabe, no tiene ni DNI, eso no tiene nada, esos pobres no tienen nada, pero viven ahí. En el Tíbet, en las montañas del Machu Picchu por la parte de atrás, le van a predicar a aquellos que están cuidando las llamas. Les han predicado una parte, pero hay otra parte que no, porque hay zonas de montaña, zonas abruptas, hay zonas aisladas donde no se ha llegado el Evangelio. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Para que nadie tenga excusa de que a mí no se me dijo nada. A mí no se me dijo nada. Como testimonio para que escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tengan la oportunidad de decir al Señor, sí Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. Yo creo en ti, yo creo en las buenas nuevas, yo acepto las buenas nuevas, acepto el Evangelio. Y entonces vendrá el fin, será predicado a todas las naciones, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el versículo 27 dice, en la misma capítulo, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor.
Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Quiere decir esto que la evidencia será muy clara. Será inequívoca. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Amén. Acabamos de ver, iglesia, en la palabra de Dios que hay 9 señales de los postreros tiempos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Por su iglesia. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntarán a todos los escogidos de nuestro Señor. Nosotros, con el resto de hermanos que están y hermanas que están por toda la tierra, que tienen a Cristo en su corazón. Prepárate que Cristo viene. Ya están los dolores de parto. Esto no va a parar. Ya no va a haber normalidad como antes. Lo está diciendo aquí. Dolores de parto es que cada vez más terremotos, cada vez más pestilencia, cada vez más turbación, cada vez más terremotos, cada vez más hambrunas. Esto viene cada vez peor. Viene con estas señales. ¿Pero por qué? Porque se va a producir un parto. Estamos de dolores de parto. El mundo, la creación tiene dolores de parto. La tierra tiene dolor de parto. Se van a cumplir, se están cumpliendo estas señales, 9 señales. Y va a ir cada vez a peor. Más guerras, más terremotos, más hambrunas. Los que están predicando que viene una prosperidad, que viene... Eso no es así, eso no es lo que yo leo en mi palabra, en la palabra de Dios, en mi Biblia. Eso no es lo que yo leo. Entonces, Dios no se contradice. Es el hombre que se equivoca. Entonces, iglesia, esto es lo que ha puesto el Señor en mi mente y mi corazón para compartir hoy. Que los tiempos, de parte de nuestro Dios, que los tiempos que estamos viviendo son dolores de parto, son tiempos bíblicos, son estos de Mateo 24. Que esto va a ir adelante a más. Pero porque viene nuestro Señor Jesucristo a buscarnos. Sea que vivamos, sea que muramos, en Cristo Jesús lo hagamos. Nuestro Señor viene pronto. Lo estamos viendo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos más al Señor, llenar nuestras lámparas de aceite. Porque si vemos que se está cumpliendo, como aquí dice la palabra de Dios, estas señales y ya están los dolores de parto, dice que la maldad se aumentará mucho. Entonces tenemos que estar más agarrados a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el maligno, el diablo, Satanás y sus demonios saben que les queda menos tiempo, porque su destino es el lago de fuego y azufre. ¿Quién dice amén? Amén. Y están con más furia y andan como león rugiente. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si antes tenía furia, ahora tiene más. Porque sabe que le queda poco, le queda menos tiempo. Y sabe que su destino es allí. Si tú estás apartado de Cristo, vuélvete. Vuélvete a Cristo, vuélvete al Señor. Queda poco tiempo. El Señor te está esperando, el Señor te está llamando. Hoy es tu día de salvación. Y si tú no lo conoces, hoy recibe a Cristo. En el nombre de Jesús. Búscale. Porque hoy es día de salvación. Queda poco tiempo.
Queda poco tiempo. El ser humano no fue creado para pasar la eternidad en el infierno, atormentado por demonios. Fue creado para pasar la eternidad en el cielo, en la presencia de Dios. Para eso fuimos creados. El enemigo lo tenemos nosotros, no lo tiene Dios. El diablo es enemigo nuestro, no es enemigo de Dios. Porque no hay diablo para tanto Dios. No hay suficiente diablo para tanto Dios. Iglesia, Cristo viene pronto. Esta palabra me dio el Señor. Esta palabra puso en mi corazón. Y la estamos viendo que se está cumpliendo. Y vamos a ver que esto va a ir así como dice la palabra de Dios. Estamos de dolores de parto. Acuérdate de esta palabra. Dolores de parto. Estamos de dolores de parto. Los tiempos que vivimos son tiempos de dolores de parto. Amén. Agárrate al Señor, iglesia. No pierdas la fe. No le eches la culpa al pastor. No te fijes en el pastor de tu iglesia, en tu hermano, en el líder. No te fijes. Levanta tus ojos por encima de él y mira a Cristo. Mira a Cristo. Cuando nuestro Señor entraba en Jerusalén montado en un borriquito, la gente, ¿a quién miraba? ¿Al borriquito o miraba a nuestro Señor? ¿A quién miraba? A nuestro Señor. Y lo que ponían delante del borriquito cuando pasaba, que eran mantos y ramas y cosas, ¿a quién se lo ponían? ¿Al borriquito o para el Señor? Era al Señor, para el Señor. Entonces, deja de mirar los borriquitos, deja de mirar las pecas que tiene tu pastor, deja de mirar las pecas que tiene el líder, deja de mirar a aquella hermana que está allá, deja de mirar a aquel hermano que está allá. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, porque Dios te está llamando para que estés atento, estés atenta. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás será añadido. Cuidado a lo que se va a la iglesia. Cuidado de por qué estás en el Evangelio. No es un juego. Tu eternidad está en juego. La eternidad de la persona está en juego. Y depende de nuestra fe. Si tenemos fe y estamos agarrados al Señor, estamos en victoria en Cristo. Tenemos salvación y vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si no, quien se tome el Evangelio en un juego, en un negocio, en una mentira, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y el Señor le da advertencia, le avisa, porque el Señor es bueno y misericordioso, pero también es fuego consumidor. Dios no puede ser burlado. Y mi hermano y mi hermana, la palabra que Dios me dio, la palabra te he dado. Ponla en tu corazón, guárdala. Tiempos de dolores, dolores de parto, los tiempos que estamos viviendo. Acuérdate de esa palabra. Mateo 24, dolores de parto, los tiempos que vivimos. Y ahora mi hermano, mi hermana, desde la iglesia intercesores, te bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos al Señor por ti, por tu familia, por tu fe, que no falte y que el Señor se glorifique en tu vida. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.